Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo video donde resolveremos el ejercicio que está relacionado con números enteros. Y el ejercicio dice lo siguiente: la diferencia de dos números es 1772. Si se divide el mayor entre el menor, se obtiene 29 de cociente y 8 de residuo. La pregunta es, ¿cuál es la suma entre el dividendo y el divisor? Para resolver este ejercicio, lo vamos a repartir en dos ecuaciones. La primera ecuación la vamos a obtener de esta primera idea, que está resaltado o está subrayado de color rojo, le vamos a poner para que se note mejor. Entonces, la primera idea es de que vamos a ver dos números que van a estar van a estar relacionados mediante una diferencia. Como nosotros no sabemos cuáles son estos números, podemos utilizar variables, como por ejemplo, podríamos decir que el primer número está representado por X, al cual se le va a restar un segundo número que está representado por y esto debe darnos como resultado 1772. Entonces, hasta ahí tenemos la primera idea, que la diferencia de dos números es igual a 1772. Ecuación que la llamaremos primera ecuación o ecuación 1. Seguido de esto, vamos a tener la segunda parte del ejercicio, la cual la vamos a subrayar de color azul o celeste. Dice lo siguiente: si se divide el mayor entre el menor, o sea, vamos a tener una división de dos números. Pero como la última idea fue que hablaba de estos dos números, también utilizaremos para la segunda parte o para la segunda ecuación las mismas variables. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos que hacer una división, vamos a tener X dividido entre Y. Entonces, continuamos revisando el enunciado que está aquí con subrayado de color celeste. Dice que una vez que nosotros hayamos hecho la división de X entre Y, de acuerdo a los números que mencionan, debemos obtener como cociente 29 y como residuo 8. Quiere decir que el 29 irá en esta posición, que el cociente va a ser 29 y como residuo final tendremos el 8. Entonces, tenemos dos ecuaciones para poder resolver este ejercicio. Y para que se pueda entender cómo debemos trabajar una división y obtener una ecuación en realidad, vamos a poner un ejemplito aquí al costado, un ejemplo adicional, que es muy sencillo de poder comprender y también recordar operación con divisiones. Como por ejemplo, si es que yo tuviese que dividir 8 entre 3, si bien es cierto, uno que ya puede tener una práctica o puede tener más conceptos de la matemática dirá que esta división es inexacta y la idea es esa, vamos a hacer una división y este concepto que vayamos a encontrar aquí de color verde la vamos a aplicar en lo que está de color amarillo. Dicho sea de paso, lo que está de color amarillo está relacionado con el ejercicio que estamos explicando en este video. Entonces, empezamos. Si nosotros queremos dividir 8 entre 3, nos va a dar a 2. Si multiplicamos 3 por 2, eso nos va a dar 6. Y haciendo la diferencia, tendríamos como residuo 2. Entonces, cada una de estos números representan una letra en la división, como por ejemplo, al 8 se le conoce como dividendo, al 3 se le conoce como divisor, al 2 que está aquí debajo del 3 se le conoce como cociente, y al resultado que podamos tener al finalizar la diferencia de estos números se le va a conocer como residuo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos aquí está relacionado con letras. El primer valor que va en esta región se le llama dividendo, divisor, cociente y residuo. Y resulta que si nosotros queremos demostrar si la división es correcta, para toda división se debe de cumplir lo siguiente. El dividendo debe ser igual a la multiplicación del divisor
multiplicado por el cociente más el residuo. O sea, esto que estoy poniendo aquí de color amarillo se debe de cumplir para nuestro ejemplo, también se debe de cumplir para la ecuación 2 y para todas las divisiones que en algún momento tengas que resolver. Vamos con la demostración. El valor del dividendo para nuestro ejemplo es el 8. Quiere decir que el 8 toma el valor de D mayúscula, que se le conoce como el dividendo. Ahora, la regla de correspondencia dice que se debe multiplicar el divisor por el cociente o la D minúscula con Q. Quien toma el valor de D minúscula para el ejemplo es 3, que deberá multiplicarse por el cociente que toma el valor de 2. Y a eso le debemos sumar nuestro residuo que también toma el valor de 2. Y si nosotros resolvemos esto, tendríamos que resolver primero la multiplicación. 3 por 2 te va a dar 6 y 6 más 2 nos va a dar 8. Quiere decir que nuestra división está correctamente operada. Habiéndote dado esta explicación, lo que nos importa es esta formulita que estoy remarcando de color amarillo, porque esto es lo que nosotros vamos a aplicar en nuestra ecuación 2. Entonces, si continuamos resolviendo, diremos, quien toma el valor del dividendo o quien está representando al dividendo viene a ser X, quien representa el divisor viene a ser Y, quien representa el cociente viene a ser 29 y quien representa el residuo está dado por 8. Entonces, aplicando este concepto, tendríamos lo siguiente, que X debe ser igual a Y multiplicado por 29 y a todo eso le debemos sumar 8. Y esta ecuación la podemos acomodar de otra forma, porque cuando yo multiplico Y por 29, esto es equivalente a 29Y más 8. Como podrán ver, ya tenemos una primera ecuación que está en función a Y para poder encontrar el valor de X. Hasta ahí tenemos nuestro primer paso o uno de los conceptos aplicados en la segunda ecuación. Como siguiente paso podemos hacer el reemplazo. Tenemos que X es equivalente a 29Y más 8. Dato que es muy importante porque lo podemos reemplazar en nuestra primera ecuación. Como podemos ver, estoy encerrando la variable X, porque vamos a reemplazar su equivalente. Entonces, si nosotros reemplazamos su equivalente, en vez de poner X, vamos a poner 29Y más 8 menos Y debe ser igual a 1772. Y como podemos ver, esto de hacer un reemplazo es con la finalidad de que la ecuación nos quede con una sola variable. Esto quiere decir que al momento de resolver esta ecuación que está por aquí, lo que vamos a obtener es el valor de Y. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros podemos relacionar dos ecuaciones para que nos quede en función a una sola variable. Entonces, resolviendo aquí términos semejantes, 29Y menos Y se van a restar y nos va a quedar 28Y. El 1772 bajará todavía manteniéndose en el segundo miembro y este más 8 lo vamos a pasar como menos 8. Continuando con la resolución, podemos hacer la diferencia de 1772 menos 8, teniendo como respuesta 1764. Para despejar el valor de Y, ese 28 que está multiplicando pasará al segundo miembro dividiendo. Y si realizamos esta división, que es 1764 entre 28, el valor de Y va a ser igual a 63. Como podemos ver, ya tenemos uno de los valores que mencionaron al comienzo. O sea, uno de estos dos números viene a ser el 63. Para poder encontrar el valor de X, lo único que vamos a hacer es que esta Y se va a reemplazar aquí en nuestra primera ecuación obtenida, en el primer despeje que habíamos hecho. Es decir, X debe ser igual a multiplicar 29 por 63 y todo eso debe ser sumado más 8.
Si hacemos la multiplicación 29 por 63, esto va a ser igual a 1827. Y ese 1827 debe ser sumado todavía con el 8. Y si sumamos esos dos valores, tendríamos como resultado 1835. Y como podemos ver, ya hemos obtenido el valor de la otra variable que nos estaban mencionando al comienzo de este enunciado. O sea, tenemos el valor de x, que es 1835, y el valor de y, que viene a ser igual a 63. Ahora sí, vamos a la pregunta. La pregunta decía, calcular la suma, calcular la suma del dividendo y el divisor. Si vamos a nuestra segunda ecuación, habíamos dicho que el dividendo está representado como X. O sea, si nosotros queremos decir, nos están pidiendo calcular la suma del dividendo y del divisor, de acuerdo a las letras que hemos colocado por aquí, el dividendo está representado como X y el divisor está representado como Y. Valores que nosotros ya los hemos calculado, ya los obtenemos por aquí. Por lo tanto, lo único que haríamos es reemplazar. Tendríamos que el valor de X es 1835 más el valor de Y, que es igual a 63. Y si nosotros realizamos esta suma, vamos a tener 1898, teniendo como respuesta el resultado final a esta pregunta. Y eso sería todo en cuanto a este ejercicio, un ejercicio muy interesante porque estamos recordando varias propiedades, varias operaciones con números enteros. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, te sugiero que vuelvas a revisar el video y si aún así persiste alguna duda, déjame un comentario aquí en nuestro canal de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y conmigo será hasta un nuevo próximo video. Chau, chau.